tenés para qué meterte. Trabaja ahí nomás, si no... ¿Ya? Y... Mira qué linda la cuestión. ¿Dónde habéis visto una cosa así? Ya, y déjate comer, weón. Tremenda guata que tenés, weón. Ahí a un concepto clave, que es el de concepto de persona. ¿Por qué es importante? Porque ahora Miriam se está hablando de persona no humana. Ay, Dios O se mío. está hablando Sí. de ser sintiente. Y quiero que la gente entienda esto porque es importante. La persona siempre es humana. Efectivamente, ese es el primer punto. Pero cuando se habla de persona no humana, se está tratando de darle una categoría, un estatus moral a los animales, a las plantas e incluso a los robots. ¿Qué significaría esto? Que si Bueno, tú le y- asignas estatus moral a un animal, significa que reconoces en ese animal que ese animal o ese robot tiene la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Vos, Yo quiero es una escuchar la máquina de respuesta. decir estupideces y Pone pausa, pone Bueno, pausa. bueno, Esto es no lo deporte, esto es personalicemos. deporte, te gusta eso. A mí me Sí, encanta me que sea encanta. así, Esperen, bien esperen. imbécil. Bueno, Ya. Lo he fragmentado, como verás. ¿Qué rescato de esta parte yo? En primer lugar, está mencionando este espíritu selecto, capaz de entender cosas muy profundas que los demás no entendemos, que ahora se habla de persona no humana. Bueno, parece que ha llegado 1800 años tarde al debate, ¿no? No le han contado de un señor tertuliano, parece que no le han contado de un concilio que se celebró en Nicea, parece que no le han contado que se celebró un concilio en Constantinopla, y que bueno, ya se habla desde aquel entonces de 3 personas, un solo Dios, ¿no? Está bastante desfasado. Y bueno, y dice, ahora se habla de ser sintiente. Ahora, bueno, yo creo que cuando el primer Sapiens usó movimientos de la boca para coordinar y poder expresarse, y dijo, au me duele, ya se podía hablar de ser sintiente, pero que entre, tú que estás en esto del sensocentrismo, ¿no? No sé si fue Beckman, no lo sé, el primero que pudo acercarse un poco al concepto del sensocentrismo, no sé si lo mencionó, pero sí sé que dijo, no importa si discierne, no importa si cuestiona, lo que importa es si sufre. Entonces, ahí nada más ya está 250 años tarde Mira, Dino, ahora se habla de persona que siente. tengo acá justo a mano una cita de David Hume, del primer tomo de Tratado de la Naturaleza Humana, y dice, próximo al ridículo de negar una verdad evidente está el de tomarse mucho esfuerzo por defenderla, y ninguna verdad me parece tan evidente como la de que las bestias o animales poseen pensamiento y razón igual que los hombres. Los argumentos en este caso son tan obvios que no escaparán nunca ni al más estúpido e ignorante. Ahí ya tenía esa cita a mano de Hume hablando de los animales, no solo como sintientes, que ya también lo daba por hecho de la misma forma que Bentham, sino también hablando de que poseen pensamiento y razón. O sea, acá estamos hablando del siglo XVIII y, bueno, parece que no se enteró. Esta gente generalmente se queda estancada en Aristóteles, en filosofía. Después de eso, con suerte, llegan a Tomás de Aquino. Pero Aristóteles yo creo que está siendo muy generoso con lo de Aristóteles. O sea, Aristóteles, leído interpósita persona, pero por 3 generaciones, digamos. O sea, Otra cosa que se podría decir es que vean cómo este tipo de pseudo argumento totalmente estúpido se puede usar en la contra de las mismas ideas que proponen esta gente, porque él dice que no se puede o que se burla de asignarle estatus moral a seres que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Yo le pregunto a Miklos, ¿un feto, un cigoto, puede distinguir entre el bien y el mal? Obviamente
no, y si no, por lo tanto no merece consideración moral, entonces estamos No, hablando esa es la de que típica, está a ¿no? favor Eh, del aborto, entonces. sí, claro. No, esa Lo es la mismo una persona que típica. está en estado, exactamente. Comatosa, un senil, Igual, una persona con Alzheimer, es eh, entendible que esta gente, ¿no? un Que discapacitado, una persona con severa discapacidad mental, un eh, bebé, un infante, un así se puede. preverbal, y además lo interesante es que él dice discernir entre el bien y el mal. A mí me gustaría que diga quién decide qué es el bien y qué es el mal. ¿Él? ¿Netanyahu? ¿Ali Khamenei? ¿El cristianismo que decía que había que matar a los homosexuales? ¿O el cristianismo que celebra matrimonios entre personas homosexuales? ¿El judaísmo que proponía que era bueno tener esclavos o el judaísmo que ya no lo propone? El islam que prohibía hasta hace no mucho los intereses o el islam que se hace el tonto para poder cobrar intereses con otro nombre. Entonces, Además, es notable el nivel de atraso absoluto en debate filosófico a las que hicieron a sus ideas. En este caso, si uno es un filósofo en serio, un intelectual en serio, y está hablando de estos temas que ya se debatieron anteriormente en la tradición filosófica, que ya están discutidos en la literatura, uno puede obviar que los contraargumentos, esas posturas, no puede hacer como si esos contraargumentos no existieran. Es decir, si yo me pongo en la posición de Miklos, ¿no? Y quiero debatir seriamente en contra del estatus moral de los animales, etcétera, no puedo hacer de cuenta que Peter Singer no existe o no dijo nada interesante. Yo tengo que plantear mi posición y decir, bueno, hay algunos autores que dicen esto, pero esto es erróneo porque esto. Pero bueno, claramente claro, ese nivel de argumentación es muy elevado en gente que no pasó de Tomás de Aquino, ¿no? pero sí, otra cosa es que como si la moral fuera una cuestión pues objetiva que solo es un juego entre humanos, como si la moral no fuera algo que si lo pudiéramos atribuir a quien nos da la gana, cuando nos da la gana, porque nos da la gana. O sea, no tenemos que tener una justificación que no estoy diciendo. Claro, otra cosa que hace mucho esta gente, que lo hace mucho Nicolás Márquez, en general estos pseudo intelectuales, es intentar solucionar, muy entre comillas, o problemas filosóficos o defender posturas filosóficas, no a través de una argumentación basada en evidencia, basada en la discusión de ideas, sino simplemente por medio de la semántica, ¿no? Es muy conveniente decir, bueno, personas son seres humanos. Los seres que merecen consideración moral, por definición, son los seres humanos, por lo tanto, no se debe discutir los derechos de los animales, porque por definición, eso lo hace Nicolás Márquez, por ejemplo, cuando dice que los homosexuales no se pueden casar porque el concepto etimológico de matrimonio viene de matriz, entonces, como matriz, ese tipo de razonamiento y salario viene de sal, que sí, a él le den sal cuando... Y la Vía Láctea está hecha de leche y así se puede decir. Sí, y patrimonio también solo lo pueden cobrar los hombres. O sea, es totalmente correcto analizar problemas filosóficos partiendo de una buena definición semántica, es decir, definir bien los términos, evitar las ambigüedades, definir bien a lo que nos estamos refiriendo y, bueno, a partir a razonar de ahí, pero esta no es exactamente la forma. A mí me recuerda a la estructura vacuna también, ¿no? La vacuna. Claro, a mí Y cuando nosotros vemos animales en la sabana africana comiéndose los unos a los otros, el león no va a estar pensando, uy, soy muy malo porque estoy comiéndome a la cebra. Exactamente. Están simplemente comiéndose. No, ellos actúan por instinto. Por instinto. Bueno, ahí está todo mal en todo lo que... Y cuando tú te comes ese bife de chorizo, ¿qué estás pensando? Bueno, acá... comérmelo. No. Y cuando tú te comes ese jamón con ese cuerpo que tienes, ¿qué estás pensando? ¿Que soy muy malo por comérmelo? No, simplemente te lo estás comiendo, te la comes. Acá hay varias cosas para decir. Una, es muy malo el nivel. Por instinto, dice la invitada, por instinto. Tú no tienes instinto. O sea, acá hay varias cosas, exactamente lo que vos decís. Hay una visión pre-darwiniana de
de la naturaleza tanto animal como humana, que es, bueno, los animales son naturaleza y los humanos son racionales y son culturales, ¿no? Hay una separación ontológica entre los animales y los humanos, ¿no? Como si fueran dos cosas totalmente distintas, un pensamiento claramente derivado de la ontología, la metafísica cristiana, que, bueno, es totalmente contrario al pensamiento científico, ¿no? A comprender un poco de lo básico de qué es un ser humano, ¿no? Tanto que les gusta definir persona y ser humano y no saben que el ser humano es un Guarda animal. que en el año 99 me parece que el nefasto Wojtyla dijo que la teoría de la evolución era más que una hipótesis. ¿Quién dijo eso? Wojtyla, Carl Wojtyla. Ah, sí, sí, sí. No, y bueno, también está el tema que es interesante para mencionar, ¿no? El pensamiento totalmente anticientífico y atrasado de decir los animales actúan por instinto únicamente o por naturaleza y los humanos son culturales y racionales cuando los humanos, como son animales, están también Oye, ligados a la naturaleza y a la animalidad y a los instintos y como los si no animales hubieran también, leído los animales también tienen cultura. cultura, ¿no? Exacto. No, es que primero, claramente no han leído en su prostituta vida a Steven Pinker. No han leído jamás. Ni a Franz de Waal, ni a Eso iba a nadie. decir, eso iba a decir. Franz de Waal veía cómo había, entre los chimpancés habían unos culebrones, ¿no? Y pasa, o sea, y oye, en, en en, en animales tan No somos los... tan precarios como las abejas. Sí, sí. Bueno, pero bueno, pues ahí están, pues Adán y Cuando Eva. yo trato estos temas, me gusta citar dos libros que para meterse un poco en el tema del debate naturaleza-cultura, que son La naturaleza humana, de Jesús Mosterín, que aborda al ser humano desde la perspectiva de que es un animal. Jesús Mosterín Sí. era un grande. Sí, sí, y Filosofía de la cultura, que estudia justamente, entre otras cosas, la cultura en los animales y, bueno, leyendo esas dos obras se derrumba esta idea de los animales instinto, los humanos cultura. Jesús Mosterín fue un gran defensor de los derechos de los animales y Claro, en contra de la tauromaquia. Ahí es lo único en donde se equivocaba Mosterín. ¿Por qué? Por justamente Zamora, creo que ha sido el mejor defensor de la tauromaquia cuando no sé si has leído sus escritos. No. Cuando hizo la reducción al absurdo de si la institución de la tauromaquia no existiera, habría que crearla, porque usando la teoría raulsiana de lo de la ignorancia, en un mundo sin tauromaquia sería más injusto que un mundo con tauromaquia. Bueno, yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con eso. Porque entre los toros de las dehesas, si tú comparas cómo viven, cómo mueren, de manera utilitarista, tienes que saber las condiciones en las que viven y las condiciones en las que mueren. Son muy pocos los animales que viven mejor y mueren peor. Sí, igual no me parece un argumento válido. Tampoco yo estoy 100% de acuerdo con el utilitarismo como ética. Yo creo que en una postura más general, ¿no? De metaética, las éticas particulares como el utilitarismo o el sensocentrismo son básicamente lo mismo, son útiles, pero no de forma monolítica. Es decir, agarrar un sistema ético y utilizarlo, como qué sé yo, la ética de Bunge, por ejemplo, o el utilitarismo o otras éticas, me parece que ceja mucho la visión ética y que lo más conveniente es hacer una especie de collage de las mejores ideas, ¿no? de las distintas posturas éticas. Y estos no nos van a entender, este par de tipos, así que mejor vámonos a su lenguaje y vamos a analizarlos. Entonces ahí hay un punto, persona no humana. Se le asigna un estatus moral al animal y Pero el sutilmente... animal no puede deliberar. Efectivamente. Tú tampoco.
Pero lo que estás haciendo ahí, Miriam, es elevas moralmente al animal y degradas por default moralmente al ser humano Bueno. porque estás tratando de equipararlo. A mí, Eso ¿sabes ya- qué? A mí me Eso parece ya lo refutó Peter Singer. A mí me parece bochornoso que a estas alturas todavía se hagan diferencias entre el animal y nosotros, ¿no? Como Bueno, plantea eso también. acá Lucas, ¿no? Porque la diferencia es ninguna, porque nosotros somos animales. Porque, Bueno, ahí, porque- Dino, totalmente de acuerdo con vos, pero te pero planteo además otra cosa, menos del 2% de nuestros genes son propios. Sí, bueno, Compartimos más del 80% de nuestros genes con las ratas. Eh, y más del 96 con los chimpancés. Pero más allá de eso, sí. fíjate esto que estás diciendo, ¿no? Como que no hay una diferencia ontológica entre los animales y los humanos. Estoy totalmente de acuerdo. Los humanos son animales. somos Ahora, animales. claro. Vayamos de vuelta a lo que planteó Zamora, si no me equivoco, con respecto a la tauromaquia. ¿Vos estarías de acuerdo que se críen, por ejemplo, niños de una etnia X, ¿no? Qué sé yo, niños de Yemen, y se los llene de lujos, se los mantenga en un palacio, no tengan que trabajar, no tengan que hacer absolutamente nada, tengan a su disposición todas las parejas sexuales que quieran, todos los lujos, todos los goces, se los alimente, se los cuide, se le trate las enfermedades, pero a los 50 años esos niños de Yemen tienen que ir a un coliseo romano y pelearse entre ellos para la diversión de la gente? Creo que éticamente no te parecería correcto, y básicamente el planteo de Zamora para defender la tauromaquia es algo parecido, ¿no? Eh, lo que diría Zamora es que si esos niños van a este, van a vivir y morir peor que eso, claro. O sea, si van a morir a los 40 años habiendo sido malnutridos, esclavizados, golpeados, etcétera, la respuesta sería sí, claro, de hecho. Y tú también piensas lo mismo, porque cuando hemos conversado sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hemos estado de acuerdo, hemos coincidido en que 200.000 japoneses, básicamente civiles, indiscriminadamente muertos, era mucho mejor que 6 millones, entre ellos casi todos japoneses, muertos. Claro, sí. Para poner fin a la guerra. Y eso es estadística al más puro estilo utilitarista, duro y rancio, como nosotros. En algunos problemas como ese, el utilitarismo lleva a posiciones muy discutibles, pero interesantes, como las que planteamos sobre la defensa de la bomba atómica. Sí. Bueno, pero sigamos con estos infrahumanos. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, sí, que los animales... Pero, Sí, eso de que considerar moralmente a los animales degrada al ser humano ya lo refutó Peter Singer, así que si el tipo no está al tanto de los debates académicos sobre el tema, es bastante bueno, pero pesado. lo que dijo Peter Singer fue que porque No se trata de degradar a los humanos, sino de elevar el estatuto moral de los animales. Claro, Eso. claro, o sea, No una cosa no implica la otra. Claro, claro, porque hablaba pues no de los intereses y de la capacidad para sentir placer y para sentir dolor, ¿no? Entonces, en ese caso, una blástula no tiene intereses, no tiene capacidad para sentir dolor, no tiene capacidad para sentir placer. Un toro sí, ¿verdad? Steven Pinker es muy importante. Las emociones que facialmente son universales, no son culturales, ni nada. Las emociones básicas, llámese cólera, alegría, amor, vergüenza, tristeza, culpa, ansiedad o miedo, que es lo mismo. Hemos evolucionado con ellas porque nos servían para la supervivencia. Entonces, y no es que nosotros hemos evolucionado por separado, o sea, hemos evolucionado millones de años con otras especies, juntos, como con los perros. Entonces, no es que nosotros tenemos otras emociones y ellos no las tienen, o ellos tienen distintas emociones,
que si nosotros las podemos sentir, es muy probable que ellos de alguna manera las puedan sentir. Máxime cuando tenemos un sistema límbico que es muy parecido al que ellos tienen. Exactamente. ¿Cuáles son los peligros de esta idea de persona no humana? ¿Qué podría pasar con una cosa así? Me parece que estás preguntando gilipolleces. Y no me preguntes gilipolleces, imbécil. Sí, tal cual. Ahí termina el video. No. Si se legaliza ese concepto. Bueno, podría pasar, pues, que en primer lugar que se denomine al embrión no humano en las primeras fases, en sus primeras etapas. Ya los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo, de una vez pónganme 0-0. Así estamos empatados y nos vamos a penales. Bueno, o sea, a ver, la señora dice, ¿no? Un embrión no humano, lo van a llamar persona no humana. O sea, un embrión porcino, un embrión bovino, un embrión vacuno, lo van a llamar persona no humana. Simpática, ¿no? Qué raro, ¿no? Lo que razonó ahí. O sea, Yo no tengo idea de lo que quise razonar. porque si todo está a nivel de Dina Boluarte, pues. Bueno, no, está al nivel, pero bueno. Yo creo que uno de los principales problemas, por lo menos de los que yo veo, es que, por ejemplo, si tú le das estatus moral, ¿no?, a un robot, por decir, así con esta categoría de persona no humana, porque el robot es una persona, pero es no humana, es una persona no humana. Si yo voy y le meto un patadón a ese robot y le rompo la cabeza, yo me podría ir preso porque he violado los derechos de esa persona no humana. Pero es una Eduardo, pero qué mejor. contradicción. ¿Le pegas tú o le pego yo? Entonces, pará. Lo que está diciendo básicamente es que está bien o que no debería ser ilegal ir y patearle la cabeza a un perro, básicamente, porque si puso a los robots y a los animales en el mismo estatus, No, yo creo que no. a su ídolo Milei no le gustaría mucho eso que acaba de decir. No, lo que pasa es que su coeficiente intelectual es tan sofisticado que pues se ha dado cuenta que tú le tienes que poner derechos a la propiedad privada, le tienes que llamar persona no humana a la propiedad privada para que destruirla sea un delito y que amerite ir preso. O sea, le tienes que, a la Mona Lisa, le tienes que llamar persona no humana, porque si tú vas, la rompes y la destruyes, entonces, si no la llamas persona no humana a la Mona Lisa, no te vas preso. No. Hasta que no le Yo creo que no te vas que preso. lo que dijo es peor que eso todavía. No, y además, no, tú puedes contaminar, porque si al medio ambiente no le llamas persona no humana, no es un delito, no tiene derecho. Desde otro ángulo que también lo aborda Peter Singer, acá de vuelta se nota que Lukács o no lo leyó, o no lo entendió, o no le importa estar al tanto de los debates éticos. Peter Singer plantea la consideración moral, por ejemplo, de ecosistemas. Pero no es porque los ecosistemas sufran, ecosistema en el sentido de un bosque, un parque, sino en que son entidades, por así decirlo, sí, poner una entidad, un bosque, que tienen valor. Tienen valor, por ejemplo, estético, a las que nos gusta la naturaleza, nos gusta ir a caminar por un bosque, tiene valor medioambiental, tiene valor en biodiversidad, en el estudio científico de la flora y la fauna, tiene muchos tipos de valor y que por eso merecen consideración moral en el sentido de que es inmoral ir y talar un bosque. Eso tiene todo el sentido del mundo, o sea, discutir eso es muy, muy difícil, no sé si estarás de acuerdo en ese sentido, o sea, hay consideración moral, pero no por sintiencia, sino porque hay consideración del valor que tienen. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una planta preciosísima, ¿sí? Imagínate un lapacho blanco en frente de mi casa, ¿no? Viene una persona y la corta. Yo digo, vos estás haciendo algo inmoral. ¿Por qué estás haciendo algo inmoral? No porque el lapacho sienta dolor, porque estás rompiendo
Estás destruyendo algo que tiene valor para mí, tiene valor para la gente que tiene buen gusto, tiene valor para la gente que disfruta de la sombra de ese árbol, tiene valor para los pájaros que viven, que sí son sintientes, tiene valor a pesar de que no tenga sintiencia. Lo mismo que destruir una obra de arte, por ejemplo. Claro. Son cosas inmorales, pero no porque pero- la obra de arte tenga sintiencia. No, pero, a ver, lo que pasa, primero, sí estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, o sea, no, algo no tiene que tener sintiencia. Es que, a ver, primero, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque algo puede ser un medio para, no un fin en sí mismo, como diría Kant, ¿no? Pero puede aplicar la primera premisa kantiana, o sea, puede ser puedes estar obrando de forma que tu conducta pueda ser una máxima universalizable, ¿no? Sin que eso sea un fin en sí mismo, como la planta que te gusta, ¿no? Sí, pero yo voy más allá. O sea, la moral, como dije hace bastantes minutos, la atribuimos porque nos da la gana, cuando nos da la gana, a lo que nos da la gana. O sea, el juego de la moral, ¿no? Parte con por lo menos una, pero no sé, son más, petición de principio. Si no hay peticiones de principio, no se juega la moral. Y después de las peticiones de principio, empiezas a deducir. Bueno, Claro, la moral es convencional, pero a la vez es racional. Eso claro, diría entonces yo. digamos que solo se podría hablar de progreso O moral. puede ser racional. Claro, o sea, solo se podría hablar de progreso moral en el sentido en que trucas menos el sistema, o sea, demuestra que de los principios que se comparten ampliamente, se siguen, se deducen lógicamente otros principios que algunos no están siguiendo. Sí, eso es lo fácil de la ética. Lo difícil es plantear los principios y justificarlos. Exactamente. O cuáles, porque hay muchos que compiten con otros, ¿no? Sí, o Liber- interferencia de intereses. Libertad y solidaridad compiten muchas veces, igualdad y equidad compiten muchas veces. Bueno, entonces, en eso estamos, ¿no? Pero ¿qué van a saber? En su vida han leído un libro. Bueno, a ver. Y les pides Peter Singer, pues. En términos también persona no humana. Pero es que, por supuesto, es que eso es lo que se busca. Dice que es contradictorio persona no humana. Y bueno, quizás ya es momento de mencionarlo, ¿no? Hay un protocolo de contacto extraterrestre. Entonces, quizás quizás empíricamente sea no dado el caso hasta ahora de persona no humana en el sentido de un ser con lenguaje, idioma, y poder comunicarse mediante el idioma y generar un entendimiento universal, conciencia, subjetividad y poco más, ¿no? Con nosotros. Como casi, digamos, que supere el test de Turing, pero que baje el Mesías de los judíos que estaba esperando. Que baje un extraterrestre. Estoy poniendo ejemplos concretos para superar ese problema semántico, ¿no? Que aparezca un extraterrestre en el protocolo que tenemos para comunicarnos con los extraterrestres. Que aparezca una cosa así, o sea, ya. Una computadora cartesiana, ni eso. Ya, nada. Un extraterrestre. Vida inteligente. Afuera. Que venga y se comunique. Una persona no humana. Que la evolución continúe y bonobos o chimpancés empiecen a desarrollar una semántica y una sintaxis muchísimo más compleja, o que la inteligencia artificial llegue a un punto computacional muchísimo más complejo. Puede haber,
persona inhumana. Bueno, también tenemos el concepto ahí- de personería jurídica. Claro, pero persona solamente, y esto, ojo, para que no nos estafen, persona solamente es el ser humano. Nada más. Nada más. Ahora, No se habla de persona no humana, porque los peligros son Sí se que habla. equiparan moralmente a los animales con nosotros, y lo que hacen con los animales podrían hacer con nosotros y viceversa. Bueno, ahí exactamente, ahora más bien hay una corriente. qué imbécil que es. Los que plantean que los animales merecen consideración moral no plantean que se le haga a los humanos lo que se le hace al animal. Estúpido. Plantean que no se le haga daño a los animales, no que se le haga daño a las personas que también son animales. Es muy imbécil. Además, que se tenga consideración moral a los animales no implica que se tenga la misma consideración. Los sensocentristas son gradualistas, no plantean que se tenga la misma consideración moral a un humano que a un animal. Un sensocentrista, en un dilema del tranvía, seguramente apretaría la palanca para salvar a la persona y no al perro, pero no porque considere que no merece consideración moral el perro, sino porque considera que los intereses de las personas humanas son más elevados o más interesantes, etc. ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta que las consecuencias de lo que él plantea son horribles? Es decir, que no se condene moralmente a alguien que patea un perro, que mata un gato, que adopta un caniche y lo tortura. O sea, para él, como los animales no merecen consideración moral, todo eso está permitido, básicamente es lo que está diciendo. ¿No se da cuenta la gente intuitivamente que es una estupidez, que es algo horrible lo que está diciendo? Suena a Descartes, ¿no? O sea, son autómatas. Sí, no, ni siquiera Descartes era tan sádico. Bueno, Cuidar el trato con los animales, ¿no? No se puede hablar de ética en los animales, pero sí se puede hablar de ética para con los animales. ¿Qué es? A mí esta señora analfabeta no me habla. Si sepa primero quién soy yo. Y esa es no, a ver, no, creo que cuando dijo lo de no se puede hablar de ética con los animales, sino ética para con los animales. Me imagino que la invitada se habrá juntado con el perro y le habrá hablado de Kant y de O de Habermas. sí, Bueno. de Aristóteles. De la ética Nicomaco le habrá hablado al gato y no le contestó. Bueno, pero me imagino que lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, esa ética plan Descartes, que los derechos están condicionados a los deberes y, Sí, eso. y a la deliberación, ¿no? Si no deliberas, entonces, y todo lo que ya contesté, todos los ejemplos que pusimos, desde los fetos hasta los ancianos seniles, ¿no? Pasando por los infantes, preverbales, comatosos y hasta dormidos, retrasados mentales. Mira, ellos, por ejemplo, son un claro ejemplo de hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. Es un efecto colateral de la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿Tener que escuchar estupideces? ¿Decís? Que es un efecto colateral de la libertad de expresión. o sea, tú te imaginas escuchar, este video duraba 9 minutos, te imaginas escuchar un video de 45 minutos a 1 hora de esto. Sí. Bueno, entonces, claro, o sea, insignes subnormales tienen derecho a hablar, ¿no? Bueno, pero, a ver, hablemos un poco de moral en los animales. Se ha visto gratitud, se ha visto reciprocidad, se ha visto respeto a las jerarquías, se ha visto luto, se ha visto empatía pero a muerte, se ha visto cooperación, se ha visto liderazgo, se ha visto justicia, el sentido de la justicia, se ha visto Y no solo en misiones colectivas como democracia. Sí, sí. No solo eso, sino que también razonamientos deductivos bastante elevados. Por ejemplo, en Lobos de Mar, Franz de Waal cita experimentos que hacían, estudiando, ¿no?, la inteligencia de los lobos de mar, encontraban que podían deducir que si A, B y B, C, A, C, ese tipo de razonamientos aristotélicos los podía hacer lobos de mar, algo que me
pareció súper impresionante cuando leí qué tan inteligentes somos para entender la inteligencia de los animales. Me quedó como choqueado de que los lobos de mar tuvieran la capacidad de hacer ese tipo de razonamientos deductivos. Y bueno, después están los casos de... Los cerdos. sí, Yo- los cuervos yo- haciendo yo- puzzles, etc. Yo paré, pero bueno. Bueno, a ver, The Wall también encontró que los chimpancés, por ejemplo, tienen esa lógica de... Porque estoy hablando de moral, ¿no? A mí me gusta mucho en la inteligencia eso. No, los cerdos no, por lo que menciono, pero sí. Pero los bonobos, eh, los gorilas, los perros. Los perros son fantásticos. El vínculo interespecies, perro-humano, es fantástico. Che, algo que, igual yo te había confesado ya que no había visto absolutamente nada de Miklo Lukács, pero algo que me llama la atención de esto poco que vimos, estos minutitos, es la total ausencia de referencias a estudios científicos, ¿no? Es como que está haciendo filosofía, entre comillas, en el vacío intelectual total, no hay, bueno, por eso digo, entre comillas, en el vacío intelectual total, no hay citas a la teología, no hay citas a absolutamente... Él no sabe lo que significa teología. Olvídate. No sabe ningún quién es estudio de no nada. sabe quién es Timothy Berger. Atención, es muy importante porque así nos evitamos asignarle categoría moral a los animales y así aseguramos también que no nos metemos en problemas legales después si es que estos conceptos entran, por ejemplo, a las leyes, ¿no? Porque eso tendría consecuencias legales. Bueno, pero ya lo vemos, ahora hay Exacto. mamás. Primero, existen leyes en casi todos los países. Existen en Argentina, por lo menos, de Sarmiento del siglo XIX. Claro, o sea, O'Higgins, O'Higgins. En Chile, ¿no? Que había... En Chile, sí, y todas las peleas de gallos, las corridas de toros y la esclavitud con el mismo decreto. O sea, esta persona es literalmente anti-ilustración en todos los sentidos, ¿no? Anti-laicismo, anti-derecho de los animales, anti-ciencia, anti-separación iglesia del Estado. Anti-lógica, anti-lectura, anti-escritura. O sea, básicamente es... la regresión absoluta. Un imbécil de talla prócer que se siente un intelectual que no se puede rebajar a nivel. Lo raro es que es totalmente contrario a otro imbécil, ¿no? Pero que está como liderando toda esta corriente, que es Milei. Milei es defensor acérrimo de los derechos de los perros, porque no le pidas que deduzca... Un perro que que se llama Hayek, ¿no? Sí, que deduzca que los animales en general deberían tener los mismos derechos que los perros, pero bueno, es defensor de los derechos de los perros y de los animales domésticos, y bueno, yo creo que no le gustaría mucho lo que está diciendo este Lukács. Sí, en Singapur hay leyes fortísimas. Me puse a buscar así, países al azar. Sudáfrica, Singapur, Hungría, todo. O sea, no hay país, pues Australia, Estados Unidos, leyes fortísimas contra el maltrato animal, no hay lugar donde no haya ley, donde tú puedas salir de la calle y disparar palomas, patear un gato, maltratar, o sea, las leyes... Quizás sea la utopía para Miklo Lukács, ¿no? Ese tipo de sociedad. Hijos. Exactamente, ¿no? Entonces, salen con sus cochecitos, con sus perritos y sus cochecitos. Con zapatitos, con todo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo, cuando yo lo he escuchado a mi esposo dar clases virtuales a sus alumnos, ¿no? Lo sé porque lo he escuchado directamente, ¿no? Desde la casa, en la época de la pandemia, él les decía, por favor, no humanicen al animal, no lo humanicen. A ti te ¿Qué tendrá que ver ponerle zapatitos a un perro que decir que está mal patearle la cabeza a un gato, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver considerar moralmente a los animales con ponerle ropita a los animales. No, yo puse eso de a ti qué te importa. O sea, a ti qué te importa si humanizan, como dices tú, a los animales, cuando hay otros, no sé si tú o el otro, el tarao, antropomorfizan esculturas de cerámica, Iván, Reza, Tal cual. antropomorfizan algo que según su catecismo vigente es sustancia pura, y antropomorfizan a sus amigos imaginarios de turno. Tal cual.
Luego hacen su celebración caníbal, al más puro estilo teopágico, ¿no? Antropomorfizan a sus difuntos. Sí, tal cual. Y van, antropomorfizan fotos, cuadros, hay otros que tienen movimientos. Manchas de humedad con forma de la Virgen. Bueno, túnicas. Bueno, hay otros que tienen movimientos hormonales con un trapo, que puede ser una bandera nacional, que puede ser de un club de fútbol, que puede ser de un partido político, de un movimiento político, social. Y cada uno hace lo que le da la gana, lo que le sale del forro. ¿De dónde tienes tú a decirme? No antropomorfices a tu perrito, a tu gatito. ¿Qué te has creído tú? Hay algo interesante igual dentro del concepto de antropomorfizar. Franz de Waal habla de la antroponegación, que es sacarle todas las características mínimamente humanas a los animales, que vendría a ser como algo igual de negativo que antropomorfizar, ¿no? Como pensar que los animales y los humanos son cosas totalmente distintas cuando ontológicamente son lo mismo, son animales, todos somos animales. Claro. Los animales son animales. Son animales. Pero claro, realmente los animales son animales. Y un plato es un plato, y esto, créame. Son increíbles. Los animales son animales y los imbéciles son imbéciles. El ser humano se eleva tratando bien a otros seres. Se eleva moralmente tratando bien. Tratando bien a otros seres. Pues son criaturas de Dios. Claro, son criaturas de Dios. Son criaturas de Ganesha, de Horus, de Cerbero. Muy extraño lo que dijo ahí, porque se contradijo con todo lo que dijo antes, ¿no? Sí, ¿Por qué se elevaría moralmente si los animales no son moralmente considerables? Como decir, que yo diga que las piedras no merecen consideración moral, pero después diga, no, vos te elevás moralmente si tratas bien a las piedras. ¿Qué sentido lógico? ¿Qué coherencia hay en eso? ¿Qué tipo de idiota, por Dios? Lo que pasa es que creo que no sabe usar términos. O sea, no... él lo que quiere decir, creo yo, es algo así como no usemos la palabra moral para referirnos a los animales, pero hay que tratarlos bien, ¿no? Qué idiota, ¿a qué se refiere con tratar bien si no a un concepto moral? No sé, o al menos él decía que es como cuando cerrás fuerte la computadora, ¿viste? Y te dice, no, tratá bien a la computadora, capaz que cerrarla más despacito, capaz que algo así, ¿no? Como que los animales son objetos que no hay que romperlos, hay que tratarlos con cuidado. Pero la forma no es asignarle estatus moral a los animales. No pueden deliberar. Porque hay que saber. Y si usted es ignorante, entonces no va a poder. ¿Qué dice? Bueno, ahí volvemos al tema del un poquito más feto. modernas. Va a pensar la gente que esto es ciencia ficción. No, para nada. Pero fíjense, ya con la técnica de edición genética, ya técnicamente es posible diseñar, ojo, diseñar bebés. Les doy un ejemplo. Van a una clínica en el 2180, donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Mi amor, o mi amer, no sé, ahora con el lenguaje inclusivo, dice mi amer, mira, ¿sabes qué? Quiero tener un hijo. Compremos un hijo. Ah, bueno, sí, en esta tienda está más barato, hay promoción 2x1. Perfecto, va. Sí, 5 o 6 mujeres. Y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Bueno, yo soy un férreo crítico del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero para burlarte y para criticar hay que hacerlo con inteligencia, no con retardo mental severo. ¿Qué persona LGTBIQ Z36 800.404.3 dividido 42 ha dicho amer alguna vez? ¿No? Bueno, sí, era un chiste malo, no seamos tan duros con él. Niñes, amigues. Para mí es peor lo otro, lo que está hablando de la edición genética como si fuera algo contemporáneo y tiene 10.000 más años. de 20 años. No, Sí. 10.000 años que... Bueno, pero en humanos es un poco más reciente. A ver, mira. Salvo que nos referamos a... Mira, a ver,
No, perdón. Nosotros tenemos neuronas por las medusas, tenemos mandíbula por el cocodrilo, y coxis viene de la cola. Entonces, y así sucesivamente nos vamos a todas las características que tenemos, ¿no? Entonces, somos pues un conjunto de mutaciones sobre las que se ha aplicado presión selectiva, chapucera, violenta, de todo, ¿no? Y hace 10.000 años los seres humanos han agarrado caballos y los han mezclado para generar los caballos que podían soportar más carga, los que sean más veloces, las vacas las han cruzado para generar las que den más leche, los perros más agresivos para la guerra, las ovejas que den más lana, las plantas, Sí, sí. el maíz, las semillas las han resembrado para que den los frutos más grandes, los más resistentes, los más dulces, los más ricos. Entonces, están hablando de un tema, vamos a hacer una cuestión genética, la cuestión genética, y por supuesto, muchísimo antes de que apareciera un clerical llamado Gregor Mendel, de que obviamente estos señores no tienen idea, y muchísimo menos de un tipo llamado Wallace, porque me parece muy injusto no mencionarlo. Sí, tal cual. Y solo mencionar a Darwin. A Darwin, que si no había Wallace, Darwin se moría con sus escritos, ¿no? Pero ¿qué vas a ver quién es Darwin? Un huevón que nunca escuchó pues, de la ampliación del círculo moral, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Bueno, ahí teníamos otro ejemplo de que la inclusión moral de los animales es algo mucho más antiguo que algo reciente, ¿no? Claro. De hecho, habría que ver, sería interesante ver lo más antiguo que hay en filosofía de consideración moral con los animales. Por ejemplo, Schopenhauer, vamos más atrás todavía, por romanticismo. Pero ahí estamos hablando de Occidente nada más, porque si nos vamos a... no, tal cual, Azúcar, el Imperio Azúcar, etcétera. Sí, hay muchísimo. Señor, señora, señores, ¿qué quieren? Sí, miren, estoy acá con mis 2 perrijos y mi chanchijo y hemos llegado a una con... Ojo, dijo 2180, ¿no? O sea, dijo, nos vamos al 2180. Mira, hoy en día... sí, ya hay pero hoy en día, entre los 20 problemas más grandes que tiene la humanidad, y proyectándonos nada más al 2050 o al 2035, tenemos el efecto del antropogénico sobre el cambio climático en la Tierra. Tenemos a estas alturas de lo que ha venido pasando en Ucrania. Igual esta gente no cree en el cambio climático, así que... Sí, bueno. Con lo que ha pasado en Ucrania, con los payasos que hay en Europa, los chiflados sobre todo, ¿no? Starmer, Merz y Macron, ya con la doctrina nuclear rusa en la mano, podríamos ahorita estar todos muertos. La inminente caída de Occidente, o sea, que en 10 años solo Estados Unidos, entre los 7 países occidentales, sea el único económicamente, y que inminentemente ya va a caer como hegemón económico, y que en 10 años sea el único. Habría que ver, ahí estaríamos haciendo futurología, habría que ver, ¿no? Pero no es, o sea, ya es una predicción bastante aceptada por una cantidad de cosas, empezando porque China tiene el 90% de patrimonio, el 90% de las tierras raras procesadas y el 70% de las tierras raras en China. Entonces, no hay mucho que hablar en la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Entonces, bueno, eso, la nuclearización militar, bueno, después... Hay que tener en cuenta que en los 50 también se hablaba de que se venía la inminente extinción y bueno, no pasó. Así pero sí, es verdad que hubo la crisis de los misiles y en los años 80 también casi se acaba la humanidad, guarda. Sí, sí. Y también es verdad que cada vez, cada vez hay más ojivas nucleares, cada vez más países tienen ojivas nucleares. Ahorita nomás estaban peleando India y Pakistán y los dos tenían ojivas nucleares. Cada vez hay más armas de destrucción masiva, químicas, biológicas. Igual ten en cuenta que, mira, por ejemplo, el caso de Gaza, con toda la conmoción social que hay en el tema de Gaza, yo creo que ningún país animaría a generar una conmoción peor usando armas nucleares. Es decir, la sociedad mundial reaccionaría de una forma que no creo que nadie esté buscando por el momento. Salvo algún país muy delirante como Corea del Norte, ahí, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, es impredecible. Pero bueno. El problema de Israel, de Israel, es que Israel no va a lanzar armas nucleares porque él... No hace falta. No, bueno, no solo por eso, sino por ahora, ¿no? Sino porque el problema sería que la radiación nuclear le va a llegar de todas maneras, o sea, si le tira un par de ojivas a... Es como prender fuego a la casa de tu vecino, ¿no? Claro, bueno, la resistencia a los antibióticos, y un saludo para los que no creen en la teoría de evolución, la hipervigilancia, cada vez más creciente, el efecto que va a tener la IA sobre el desempleo cualificado, la escasez del agua, la necesidad urgente de nuevas energías renovables, la pérdida de la biodiversidad. Sí, son muchas cosas deprimentes. Entonces, la nueva ética que va a generar la caída de Occidente. Yo no sé si hablaría de la caída de Occidente, eso ya me parece medio arriesgado. Es que, bueno, o sea, la eminencia de la India, la asunción de la India y de otros países en detrimento de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, toda Europa, y los aliados convencionales de Europa, que eran Japón, Corea del Sur, Israel y Canadá. Entonces, ahí va a quedar Estados Unidos. Ese comentario está bueno. El peinado de Milei es la prueba de la caída de Occidente. Bueno, ¿cómo lo quiere? Mire, quiero que tenga pelo de este color, que sea de este sexo, esta masa muscular, que tenga estas cualidades intelectuales, que sea bueno para matemáticas, que tenga las uñas largas, que sea zapatón, que sea flaco y que tenga, no sé, los ojos de Albert Einstein. Y uno puede ir diseñándolo así como si fuera un Lego, ¿no? Básicamente. Ustedes van a decir, te volvió loco, mi Cruz. Está hablando tonterías. Mira, ¿me estoy hablando tonterías? No, para nada. Ven, es más, ya se hace. Y no tener, pero ni la más puta idea. O sea, no está hablando tonterías porque la mujer decía... Sí, acá yo le recomendaría a la gente que es fan o que lo siga, Miklo Lukács, que no sea tan vaga y si le interesa realmente el problema del transhumanismo, vaya y lea a Antoni Diegues Lucena y lea a un filósofo real hablando de transhumanismo y no a un charlatán, porque es un tema interesantísimo y vale la pena estudiarlo bien. Yo les recomiendo mucho el libro El transhumanismo de Antonio Diegues Lucena, filósofo catedrático de lógica, si no me equivoco, y filosofía de la ciencia de español. Muy buen filósofo. Yo he tenido el gusto de entrevistarlo en mi canal, en el canal que compartimos con Facundo Guadagnino, que se llama Diálogos Programa, y es un excelente filósofo. Léanlo a él y no pierdan tiempo con Miklo Lukács. Bueno, a ver, el brillante Lukács
sí, pues no tiene idea de lo que habla. Yo recomiendo a mi amigo Jesús Zamora, que escribió el libro Contraapocalípticos. Eh, bueno, Es triste el caso ese de Short, porque la verdad que tiene videos tan buenos y opiniones tan acertadas y a veces escribe tan bien, pero qué lástima que se equivoque tanto por momentos. Apocalípticos le dedica un capítulo al transhumanismo que le llama El transhumanismo es otro humanismo. Me parece muy interesante. Sí, como el jugando con el existencialismo es un humanismo de Sartre, ¿no? Como una cita a ese título. Porque Elon Musk, por ejemplo, es súper, y muchos de la nueva derecha estadounidense son ultra transhumanistas. O sea, acá está interesante porque se va a terminar generando una ruptura interna, ¿no? Entre la gente de derecha, porque si se están poniendo empezando a adoptar posturas antitranshumanistas, van a terminar todos pelados entre ellos. Están los ultraderechistas como Musk, que son transhumanistas, y muchos otros que yo ahora no recuerdo el nombre, pero estos tipos de la ilustración oscura y todas estas movidas de derecha rarísimas que acá en Latinoamérica no llegan mucho, no impactan mucho, pero sí en Estados Unidos son parte de una de las corrientes principales del transhumanismo. O sea, el transhumanismo no tiene poco que ver con el progresismo, que generalmente es el enemigo en esta batalla cultural fantasiosa de los conservadores de derecha, sino más bien el transhumanismo está bastante metido dentro de esto que dice Gabo, ¿no? Justo leí lo que estaba por decir, el aceleracionismo de derechas, ¿no? Ahí está muchos de los focos transhumanistas. Muchos transhumanistas son ultraderechistas radicales, ¿no? Esto lo analiza Pablo Stefanoni. Sí, bueno, es que tú sabes bien que en la derecha hay muchas disputas entre una derecha ideológicamente conservadora, una derecha ideológicamente liberal y una derecha sin ideología que simplemente es la derecha del dinero, ¿no? Y creo que Musk representa la tercera. O sea, lo más que es lo que haga falta. Sí, sería lo ideal que se terminen peleando entre todos. Bueno, yo no sé, porque, o sea, miras al costado y ¿qué hay en la izquierda? O sea... y sí, bueno, también, otro tema. O sea, yo prefiero mil veces el republicanismo de Rockefeller que el feminismo... El estándar demócrata de Obama, ¿no? Pensé que ibas a decir algún grupo de feminismo radical. El feminismo radical es el feminismo que manda hoy en día, ¿no? Bueno, ahí va. En las clínicas de reproducción humana asistida ya se hace. Así es. ¿No? Como quiere a su hijo, si quiere que tenga ojos azules. Ya puedes escoger color de ojos. Ya se hace. Incluso acá en el Perú. Efectivamente. Si quieres tener mellizos, incluso también se puede inducir, ¿no? Exactamente. Es decir, la división gemelar. Efectivamente. Entonces, ¿qué peligros trae esto, Miriam? Bueno, terribles, ¿no? Porque estamos condicionando a un ser humano. Una llamada de alerta a la gente que dice, sobre todo los más jovencitos, uy, qué fantástico, ahora vamos a poder, voy a poder ser Hulk, Thor, Iron Man, están soñando con eso. Pero ese ser que se diseña es autónomo también. Así es. ¿No? Y entonces, estamos condicionando cómo va a ser. Es justo para ese ser no. que se le... ¿Y cuál es el problema? Bueno, ahí acá. A ver, quiero mis apuntes. No, yo no tengo más nada que decir sobre eso. Ya me parece ya lo más bajo. Como ponerme a discutir con niños. Sí. O sea, bueno, ahí lo que... bueno, a ver, primero, como decías tú, ya lleva un tiempo pudiendo tener cierta posibilidad, por ejemplo, de elegir el sexo. No es absoluta la probabilidad, pero hay. Ahora, dice la mujer que cree que descubre la pólvora, estás determinando
a un individuo o algo así. Usa la palabra determinando, sí, y el azar también lo determina. Qué nivel pobre de análisis, no dijo No, nada, ningún argumento en contra, además, ni ningún problema, es como diciendo, vas a no, poder además dijo, ¿qué problemas hay? Muchísimos. Sí, nivel de superficialidad. No dijo uno, dijo igual que si la determinas, de todas maneras la vas a determinar, porque va a tener un genoma, hagas lo que hagas. Segundo lugar, aparte lo determinan a ese bebé las leyes de la física también, ¿no? Claro. En segundo lugar, dice muchos peligros, no nombra uno. Después dice va a ser autónomo. Y si clonas a alguien también va a ser autónomo. Lo que dice se refiere a que es eso que se modifica, o sea, el nuevo humano modificado sería autónomo. Claro, y uno clonado también sería autónomo, y uno que tú quieras llamar convencional también es autónomo. Sí, no entiendo por eso, no entiendo qué tiene que ver lo autónomo o no autónomo en ese debate. Ahora, después dice, ¿es justo o no es justo? Y el justo, no justo, o sea, no dice que no, pero no me explica muy bien por qué. Y de ahí me sorprende que esta gente tan reaccionaria, tan fanática y tan idiota no utilice la palabra eugenesia, ¿no? Pero bueno, es que aparte de todo son ignorantes. Habermas, otra persona a la que no conocen, decía que estaba a favor de la eugenesia negativa. ¿Qué sería la eugenesia? Peter Singer también dice lo mismo. ¿Qué sería la eugenesia negativa? Decía, es justo para un niño, para un bebé, para un niño recién nacido, para un ser humano, para un hombre, para una mujer, es justo que le quites un síndrome de Down, o que le quites que nazca cojo, espina bífida, jorobado, o que salga un Cos Lucas, ¿no? Por ahí. Es justo, ¿ya? Y uno se pregunta, ya, la eugenesia negativa es justa, ¿por qué es menos justo hacerlo más guapo, hacerlo más inteligente, hacerlo menos agresivo, hacerlo más empático? Yo creo que es un debate muy, muy interesante. O sea, es un problema filosófico real y que hay que abordarlo. Y bueno, no tengo una posición demasiado firme. Sí tengo algunas intuiciones. Por ejemplo, creo que sería ético aumentar el cociente intelectual de los niños. Pero no estoy 100% convencido de todas formas. Bueno, yo lo que puedo sostener es que no hay ningún argumento que pueda sostener la eugenesia negativa, pero al mismo tiempo derribar la eugenesia positiva. Sin estar, es interesante, sí. Hace 25 años habían problemas serios con la terapia génica, ¿no? O sea, metías un gen, no, un poco menos, ¿no? Metías un gen que evitaba una cosa, pero producía otra, ¿no? Se ha ido perfeccionando la terapia génica. Y bueno, es lo que hay, pero repito, el taradito se va al 2180. Claro, con problemas que se pueden discutir con la tecnología actual, ¿no? En las condiciones actuales.